y descripción, y también al área de prensa del CALS. Bueno, dicho esto, me gustaría pasarle la palabra a mi compañera, la doctora Guerra, para que se presente y pueda dar un panorama del taller. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias con este hermoso día estar acá en este taller literario. Bueno, como decía acá mi compañero Isaac, vamos a tratar de hacer de acá nuestro granito de arena, en realidad sería nuestra letra, para que ustedes o todos aprendamos a escribir un cuento, o es la idea, porque es un ida y vuelta entre ustedes y nosotros, acá que estamos en igualdad de condiciones, así que vamos a estar con varias sorpresas. Tenemos 2 invitados, así que quédense, que va a estar bueno, y le damos la palabra para ya empezar con el taller. Vamos a presentar a los invitados al doctor Adriano Barizoni. Adriano, si te querés presentar, y también a la doctora Mónica Magia, ganadora del último concurso de cuentos, ¿sí? Alumna también del taller, así que es nuestro orgullo a la doctora Magia y le agradecemos por su tiempo que esté acá. Por favor. Adriano, tenés la palabra. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto, sí. Ah, buenísimo. El pulgar nunca falla, ¿sí? Excelente. Bueno, en primer lugar quiero saludar a Isaac y a Micaela, que seguramente habremos cursado alguna materia juntos. Así que bueno, estoy muy contento de estar acá. Un espacio literario dentro del Colegio de Abogados es importantísimo. Así que bueno, esperemos poder aportar y contribuir entre todos a darle un poquito de vuelo también a nuestra profesión, porque está absolutamente vinculada a la escritura y lo que hacemos todos los días con la literatura. Así que bueno, los saludo a todos y esperemos que, no te dudas que va a estar buenísimo. Así que estoy muy contento de estar acá. Gracias. Muchas gracias, Adriano, muchas gracias por tu palabra, bienvenido. Así que, como siempre, saben que el taller está abierto para cualquier matriculado o matriculada que quiera sumarse, ¿sí? Así que en ese sentido pueden contar con nosotros para lo que necesiten. Vamos a presentar a la doctora Mónica Magia y luego comenzamos con el ciclo de las disertaciones. Gracias. Bueno, doctora. Buenas tardes, colegas. Una alegría muy grande estar de vuelta en el taller literario. Una experiencia hermosa el año pasado, transcurrir el 2020 con ustedes. Y estoy muy feliz de estar y muy agradecida con ustedes dos por esta invitación, doctora Basaura, doctora Guerra. Sin duda va a ser un año hermoso también compartirlo y seguir aprendiendo y leyendo como hicimos el año pasado. Gracias. Gracias a vos, Mónica, y le pagamos para que diga todas estas lindas palabras, lo quiero decir. Así que después va a leer el cuento, así que ganador, así que estamos muy orgullosos. Muchas gracias. Bueno, una vez finalizada la presentación de los expositores, voy a comenzar con mi disertación. Vamos a iniciar esta clase con conceptos básicos. Perdón, Isaac, quería hablarle. Si ustedes quieren participar, cualquier cosa está el chat, lo que quieran, y después, bueno, vamos a las preguntas que tengan. Claro, armamos un debate, intercambiamos ideas y lo hacemos más entretenido, no tan estructurado, ¿no? Ahora sí. Bueno, arrancamos con conceptos básicos, ¿sí? De lo que es un cuento. ¿Qué es un cuento? ¿Sí? Tenemos que tener en claro primeramente que un cuento implica una narración breve, ¿sí? Una narración breve en prosa y que cuenta y narra una historia ingeniosa, ¿sí? Dicho este concepto, tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar, para desprender, ¿no? Hacer una descomposición de la definición del cuento, que primeramente es una narración, ¿sí? Estamos narrando algo, ¿sí? No es poesía, porque muchas veces se confunde el ideal, ¿no? El ideal de escribir algo lindo, y nos vamos por las ramas, ¿no? Nos vamos por el verso, por otras cuestiones que tienen que ver con otro tipo de literatura, así que es más bien la poesía en verso, ¿sí? Por eso aclaro que tiene que ser el cuento en prosa. Si estamos contando una historia, eso es lo fundamental del cuento. Y luego, la segunda característica, la primera, la narración. Estamos narrando, contando, ¿sí? Tenemos que tener siempre en cuenta que nuestra obligación como escritores y escritoras es contar una buena historia, ¿sí? Una buena historia. La segunda característica es la brevedad, ¿sí? Por eso es un cuento. ¿Qué distingue un cuento de una novela? Esencialmente, la extensión, ¿sí? Una novela tiene 50, 100 páginas, 200, en fin. En cambio, un cuento, bueno, si un cuento no puede tener 50 páginas porque ya no es un cuento, ¿sí? Sería lo que los franceses llaman una nouvelle, ¿no? Una novela corta.
o una novela, una pseudo novela, ¿no? Digamos, o experimental. Pero la segunda característica del cuento es la brevedad, ¿sí? Yo les recomiendo que el cuento tenga como máximo unas 20 páginas, como mucho, ¿sí? Pero la brevedad ayuda a ganar intensidad al cuento, ¿sí? Porque ¿cuál es otra de las diferencias entre el cuento y la novela? Es que el cuento se puede leer en unas horas, ¿sí? O incluso en un par de minutos si son cuentos de medio párrafo, ¿sí? Esa es otra característica principal que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta esto, vamos a saber después cuando escribimos el cuento, no escribir de más, ¿sí? O que se nos vaya el pulso narrativo hacia una historia que necesite, ¿sí? Para alimentarse de más personajes, de más vueltas de tuerca, de más historias, que sería una novela, ¿sí? El cuento no puede tener tantos personajes, puede tener 1, 2, 3 a lo sumo, ¿sí? Eso es para tener en cuenta. Bueno, vamos a continuar con otra característica que es muy, muy importante, que es que sea ingeniosa la historia, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir que sea una historia ingeniosa? Quiere decir que tiene que contar una narración que enganche al lector, ¿sí? Que llame la atención del lector, ¿sí? ¿Y cómo logramos esto? Para lograr esto tenemos que saber la estructura de un cuento, ¿sí? Todos ustedes, lo veo también al doctor Jiménez y a otros colegas, que ya estuvieron haciendo el trabajo práctico número 1, la doctora Selva, doctor Villalba, ¿cómo le va? Bueno, la Silvina, la doctora Coronelo, que también la tuvimos el año pasado, y la doctora Sequeira. También la pagamos para que venga la segunda. Claro. Claro, el carácter ingenioso lo da el hecho de que el cuento tiene que contarme que sorprenda al lector, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un final sorprendente, pero tiene que enganchar y tiene que llamar la atención del lector y no dejarlo frío, ¿sí? Por eso tiene que tener un giro irónico, un giro sorprendente, metafórico, o valiéndose del simbolismo, ¿sí? Son todos elementos que confluyen en lo que nosotros llamamos la teoría del cuento de Piglia, ¿sí? De Ricardo Piglia, que le hemos dado para leer al principio. Es la tesis sobre el cuento de Ricardo Piglia. Así que ahora, para entender por qué el cuento tiene que ser una historia ingeniosa, tenemos que tener el marco teórico de la teoría del cuento de Ricardo Piglia. Bueno, vamos a arrancar con la primera parte de la tesis, que dice que un cuento siempre cuenta dos historias, ¿sí? Esto es lo principal para poder identificar y comprender la estructura de un cuento y cuándo un cuento funciona, ¿sí? Porque a veces estamos leyendo un cuento y nos deja fríos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la historia oculta que emerge hacia el final no nos sorprende o nos da la sensación de que el cuento está a la mitad, se quedó a la mitad y termina justo en lo mejor, ¿no? Que eso ocurre ya cuando los escritores aplican la teoría del iceberg, que también la hemos visto el año pasado y la vamos a ver más adelante, sí. Pero es una teoría complicada porque a veces corremos el riesgo de que el lector no nos entienda, si le estamos pidiendo mucho en ese sentido. Pero a los fines didácticos tenemos que tener en cuenta que todo cuento siempre cuenta dos historias, ¿sí? No es necesario que sea un final sorprendente. Dentro de la gama de narrativa hay un sinfín de temas para tratar y ningún tema es malo, ¿no? Entonces, un cuento siempre cuenta dos historias. La historia aparente es la primera, ¿sí? Ustedes cuando se sientan a ver una película, una serie, o cuando leen una novela o un cuento, a veces no tienen la sensación de que están leyendo algo y parece que no va a pasar nada. No pasa nada, ¿no? Y dicen, bueno, pero ¿cuándo arranca? Bueno, y las buenas historias, generalmente, y lo más común, es que arranque con un muerto, ¿no? Siempre es el cadáver o un suicidio. Era el mayordomo, claro. Era el mayordomo, exactamente, lo vemos todos los días, y son elementos narrativos que se repiten en aún las series que vemos hoy en día, ¿no? Sí. Para dar un ejemplo, también, por ejemplo, un clásico de la literatura universal, que es El Conde de Montecristo, ¿no? Y es un guión, no es un guión, pero es una novela, pero la estructura se ha usado como guión para series y películas que se repiten constantemente, que es el personaje principal que estuvo preso, ¿no? Injustamente. Y después sale de la cárcel y arma un plan fenomenal, bien estructurado para vengarse de cada uno. Claro, está lleno de esas series, ¿no? Y aún no y tiene éxito, ¿no? Entonces, por ahí la gente que lo ve dice, bueno, qué buena historia, ¿no? Pero siempre tiene un trasfondo que tiene que ver con la tradición literaria y son historias que se vienen repitiendo hace mucho, ¿no? Por no hablar también del teatro, de Shakespeare, las obras griegas, las tragedias griegas. Son elementos que se van repitiendo siempre, ¿no? La venganza, ¿no? La venganza, tenemos muchos ejemplos de las tragedias griegas.
Bueno, el segundo punto que nombra Ricardo Piglia es que el cuento clásico narra en primer plano la historia 1 y construye en secreto la historia 2. ¿Sí? El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 y los intersticios de la historia 1. Esto es fundamental. ¿Cómo se logra cifrar la historia oculta en la historia aparente? Esto, los que han hecho el primer trabajo práctico número 1, en los cuentos se evidencia muy marcadamente, por eso los elegimos cuidadosamente, para que ustedes puedan ver de forma ostensible cómo se ve la historia, cómo emerge con violencia hacia el final, ¿no? En todos esos cuentos que les hemos dado. Pero después hay otros cuentos en los cuales la historia oculta se queda a medio camino o exige demasiado del lector o de la lectora que esté muy atento, que esté muy metido en la lectura del cuento, ¿sí? Porque eso es otra cosa que no hay que olvidarse, que cuando nos sentamos a escribir, nosotros tenemos la ventaja de saber cómo termina la historia, ¿sí? Y por eso podemos sorprender al lector. Esto podemos hacer un paralelo con un hecho delictivo, ¿sí? En el hecho delictivo el ladrón tiene de su lado el efecto sorpresa. Nosotros no sabemos cuándo nos van a robar, ¿no? Salimos a la calle y bueno, nos roban, ¿sí? Y acá en el cuento nosotros podemos ser delincuentes literarios y sorprender al lector con nuestra sorpresa final, porque el lector no está leyendo como si fuera un detective y decir, bueno, si puso esto es porque al final el cuento va a terminar así, ¿no? Lo podemos intuir a lo sumo, pero la mayoría de los lectores no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque no tienen por qué tenerla, ¿no? Es sentarse y disfrutar de la literatura, pero como creadores de obras artísticas de escritura, nosotros tenemos que conocer cómo funciona la arquitectura de los cuentos, y funciona en líneas generales de esta manera. Piensen en cualquier película, el ejemplo que dimos también de Sexto Sentido, Mica, que se los volvimos a dar porque es muy didáctico, y claro, ahí también surge claramente la historia aparente y la historia oculta, ¿sí? ¿La vieron? Siempre es importante tener en cuenta eso. No queremos dar... Algunos la vieron, ¿sí? Otros todavía las tienen que ver, así que estamos... Este es un taller abierto y desestructurado, ¿no? Así que no les exigimos un tiempo, tampoco es necesario que estén en la clase. Hacemos mucho acompañamiento por correo electrónico, así que desde ese punto de vista vamos creciendo individualmente, ¿no? En ese sentido, no se preocupen. Otro punto que es importante destacar es que cada una de las dos historias que se cuenta de un modo distinto. ¿Sí? Se cuenta de un modo distinto. Hay que trabajar con dos historias. Esto quiere decir que se trabaja con dos sistemas diferentes de causalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir la causalidad? Un hecho que causa otro, ¿no? Esa es la causalidad, ¿no? Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas. Esto es, tenemos la historia aparente, que no está pasando nada, pero esa historia aparente va dejando indicios, ¿sí? Va dejando indicios para darle una fortaleza al final, ¿sí? Del cuento. Que no necesariamente tiene que ser sorprendente, a veces puede ser un giro muy irónico, un guiño al lector, ¿sí? Para que entienda. Para que entienda la verdadera historia que contaba el cuento, ¿no? Los elementos esenciales de un cuento tienen doble función, ¿sí? Esto también es importante. Y se usan de manera diferente en cada una de las dos historias. ¿Por qué? Porque la historia aparente no quiere contar al lector de qué va el cuento, quiere sorprenderlo. Entonces nos da indicios que aparentemente son frívolos, ¿no? Digamos, son futiles, ¿sí? Son superfluos, ¿no? Pero uno no le da importancia, como en el caso de Sexto Sentido al principio, ¿no? Ese es el final para no arruinar el trabajo, pero ese es un claro ejemplo. Y después están los puntos de cruce, que son el fundamento de la construcción. Como cada una de esas pistas, luego con el final, cuando ya tenemos el final, sabemos por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Eso es a lo que Piglia se refiere cuando dice que los puntos deben cruzarse, ¿no? Deben cruzarse para contribuir a la construcción de la historia. Luego, el otro punto es que lo que es superfluo en una historia es básico en la otra. Esto es lo que les comentaba recién. Los indicios, las pistas que ayudan a explicar la verdadera historia del cuento. El cuento es un relato que encierra un relato secreto. Esa es otra de las tesis. No se trata de un sentido oculto, ¿sí? Que depende de la interpretación. ¿Sí? Esto es importante aclararlo porque a veces hay escritores que escriben y digo, bueno, yo quería decir esto, pero eso ya son cuestiones, como hemos visto el año pasado, y hemos analizado cuentos de Julio Cortázar, sí, que al final los lectores o la crítica le dan una interpretación que ni el mismo Julio sabía que era así, ¿no? Se sorprendía de que tenga esa interpretación.
A veces Por eso Pilia, claro. se interpreta más de lo que ellos quisieron decir. A veces se quiere buscar más profundo de lo claro, que... y esto, claro, y eso a la vez, como decía Micaela, le da también magia a la literatura, ¿no? Porque imagínense, si todo tiene que tener una interpretación directa, lineal, se vuelve muy aburrido, y lo bueno es generar también el simbolismo de cada historia y el trasfondo social. Hay muchos escritores actuales, sobre todo en Argentina, y escritoras que juegan mucho con el trasfondo social, ¿no? No es tan importante la historia en sí, sino lo que quieren dejar tras el telón del cuento, ¿no? Y por eso han logrado mucho reconocimiento internacional, ¿no? Como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, bueno, entre otras, ¿no? Bueno, vamos a continuar y después voy a leer un cuento para explicar, vamos a diseccionar bien la teoría de Pilia, y después va a ser Mica, Adriano y Mónica. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada, señala Pilia. No se trata de un sentido oculto que depende de la interpretación, como charlábamos recién, sino que el enigma es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. Esto es fundamental, ¿sí? La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. Esto lo repito porque me parece que sirve para entender cómo tenemos que contar la historia. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos a escribir ante la página blanca, eso genera mucha incertidumbre, ¿sí? Entonces después, si no nos ponemos a pensar cómo funciona el cuento, cuál es su estructura, vamos a terminar escribiendo una anécdota, o cómo me fue en mis últimas vacaciones, ¿no? Y eso no es un cuento, ¿sí? Todo material es buenísimo para escribir. Claro. Todo material es buenísimo para escribir literatura, ¿sí? Sirve, es potable. Pero, ¿qué ocurre? A esa historia la tenemos que disfrazar de literatura. A la realidad tenemos que disfrazarla de literatura para que sea efectiva. Porque si no va a ser una crónica periodística también, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta cuando nos sentamos a escribir. Y estas estructuras del cuento de Pilia son un atajo que nos sirven ya, tenemos en nuestra mente cómo es la estructura del cuento, ¿sí? Entonces no vamos a arrancar a escribir cualquier cosa, vamos a pensar bien la historia y después nos sentamos a escribir y después va saliendo de a poco, ¿sí? Porque mientras escribimos se nos van ocurriendo nuevas ideas, cambiamos el final, agregamos más indicios, cambiamos hasta el género incluso, ¿sí? Del cuento. Bueno, ¿cómo contar una historia mientras se está contando otra? Para Pilia, esta pregunta resume la esencia de lo que es un cuento, ¿sí? Esa pregunta sintetiza, dice Pilia, los problemas técnicos del cuento. Segunda tesis, la historia secreta es la clave de la forma del cuento y de sus variantes, ¿sí? Eso también es muy importante. Y finalmente, vamos a terminar con lo que Pilia llama la versión moderna del cuento, ¿sí? Pero esta versión moderna no la entiendan como una versión superadora, ¿sí? De la versión clásica del cuento, sino que es una versión que se va acomodando a la contemporaneidad de los escritores actuales, ¿no? y a los elementos. Hay escritores y escritoras actuales que no les gusta cerrar los cuentos con un monio, ¿sí? Entonces, le dan al lector, le exigen mucho al lector para que terminen el cuento ellos mismos. Y hay otro tipo de lectores que no les gusta eso, dicen, bueno, pero me dejas acá un final abierto, ¿sabes? Pero incluso es peor que el final abierto, porque los finales abiertos son un final, ¿no? Son un tipo de final. Pero a veces son demasiado, ya más que demasiado final abierto, son sin final, ¿no? Se corta así, claro, es un final abierto, como decía Mick. Claro, no es un final abierto como algunos cuentos de Borges, ¿no? Exacto. Es un final abierto que decís, bueno, pero me falta más para que me impactes a nivel lector, ¿no? Eso es lo que pasa. Pero como dinámica, ya se abusan del final abierto, ¿no? Eso es lo que al menos vemos, y eso nos sirve para empezar a escribir un cuento, ¿no? Pues no podemos saber si un cuento funciona. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si un cuento funciona? Sabemos que un cuento funciona si tiene la historia aparente y la historia oculta, y el conflicto, ¿sí? Que nos estamos olvidando del conflicto, que es fundamental. Si no hay un conflicto en una historia, esa historia no va a avanzar, por más que tengamos la historia aparente y la historia oculta. Es decir, la historia aparente y la historia oculta se subsumen, ¿sí? Como vasos comunicantes en el conflicto, que es el núcleo de esa historia, convergen en esa historia, ¿sí? En el conflicto. Por ejemplo, en el cuento de... ¿Qué cuento podemos elegir que les dimos? A ver, el cuento de la lotería, ¿sí? Que era la lotería de Shirley Jackson, ¿no? Que, bueno, era un grupo de vecinos que se unían a esa, era una lotería
el premio parecía bueno al principio y al final, bueno, vemos que ahí hubo una historia oculta que emergió y nos dimos cuenta que no era así, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con cómo crear la historia y que la historia secreta sea la clave de la forma del cuento, ¿sí? Así distinguimos si un cuento funciona. La historia aparente, historia oculta y el conflicto. Si nosotros elegimos un buen conflicto, vamos a tener necesariamente un buen cuento. Y acá como ¿Sí? abogados me permito decir que conflictos tenemos de sobra, así que no nos va a costar. Claro, pues los conflictos, claro, ¿cuál es la diferencia entre el conflicto y un problema? Que el conflicto implica relaciones interpersonales, ¿sí? Un problema puede ser un electrodoméstico, tiene un problema. Nosotros los seres humanos tenemos conflictos. Por eso es importante comprender en ese aspecto de la naturaleza humana que las historias, la literatura, es un reflejo de la realidad, una simulación de la realidad, ¿no? Y una evasión también, ¿no? Mientras más evasión logremos en el lector, más exitoso va a ser nuestra historia. Pero eso no quiere decir que la evasión sea sobre extraterrestres, ¿no? Que puede serlo también. Pero hay grandes movimientos realistas, novelas realistas, como Tolstoy, el gran escritor ruso. Tenemos muchísimos ejemplos, y bueno, incluso acá en Argentina con Ernesto Sábato, que hoy se cumple el aniversario de su muerte. También novelas muy, muy realistas, con toques surrealistas también, ¿no? Como le gustaba a Sábato, pero básicamente se basaban en el trasfondo social del país y político, ¿no? Así que es importante también tener en cuenta esto. Bueno, ahora voy a leer un cuento, que los que cursaban el año pasado ya lo conocen, no sé si se acuerdan, pero yo lo uso mucho porque yo, en mi caso, aprendí a saber también de manera intuitiva cuándo funciona un cuento, ¿no? Y cómo quiero que mis historias, y qué efecto quiero que mis historias tengan, ¿sí? Después, bueno, después viene la teoría y uno lo refuerza con esa base teórica, ¿no? Bueno, el cuento se llama Aprendan Geometría, es de Fredric Brown. Fredric Brown fue un escritor excelente, muy audaz, estadounidense, que murió en 1972, y hizo su tarea, su obra literaria siempre giró en torno a lo que es la literatura de ciencia ficción, el cómics, etc., ¿no? Lo que se llama los cuentos raros, ¿no? El Weird Tales de Estados Unidos. Así que vamos a leer este cuento y luego vamos a diseccionar sus partes para entender lo que es la historia aparente y la historia oculta. Bueno, si lo tienen por ahí, yo se los mandé, no sé si lo tienen ahí para impreso, o les aviso así pueden seguir la lectura. Bueno, arrancamos. Henry miró su reloj y vio que eran las 2 de la mañana. Cerró el libro, desesperado. Seguramente lo suspenderían al día siguiente. Cuanto más estudiaba geometría, menos la comprendía. Había fracasado ya 2 veces. Con seguridad lo echarían de la universidad. Solo un milagro podía salvarlo. Se enderezó. ¿Un milagro? ¿Por qué no? Siempre se había interesado por la magia. Tenía libros. Había encontrado instrucciones muy sencillas para llamar a los demonios y someterlos a su voluntad. Nunca había probado. Y aquel era el momento o nunca. Tomó de la estantería su mejor obra de magia negra. Era sencillo. Algunas fórmulas. Ponerse a cubierto en un pentágono. Llega el demonio, no puede hacernos nada y se obtiene lo que se desea. El triunfo es nuestro. Despejó el piso, retirando los muebles contra las paredes. Luego dibujó en el suelo, con tiza, el pentágono protector. Por fin pronunció los encantamientos. El demonio era verdaderamente horrible, pero Henry se armó de coraje. Siempre he sido un inútil en geometría, comenzó. ¿A quién se lo dices?, replicó el demonio, riendo burlonamente, y cruzó, para devorarse a Henry, las líneas del hexágono que aquel idiota había dibujado en vez del pentágono. ¿Sí? Aquí es muy fácil darse cuenta el final sorprendente, ¿no? Pero vamos a proceder a diseccionarlo. ¿Cuál es la historia aparente que cuenta Fredric Brown acá en Aprendan Geometría? La de un estudiante universitario que se ve preocupado, asediado, porque mañana tiene un examen, no sabe cómo aprobarlo. ¿Eso qué es? Es el conflicto. ¿Sí? Ven que es muy breve y sirve para explicar. ¿Cuál es el conflicto de este cuento? Un joven estudiante que tiene la necesidad de aprobar un examen para el día de mañana. Que hemos vivido. ¿Sí? Esa es la historia. Exacto. Claro, exactamente. Es sencillo entender cuál es el conflicto ahí. Claro, y además se pueden dar cuenta, ¿qué pasaría si no existiera ese conflicto?
¿qué pasa si Henry no tiene la necesidad de llamar al demonio para probar, sino que va a llamarlo simplemente por una cuestión de que está aburrido, ¿no? Para pasar el tiempo, como ocio, como un acto de ocio. Y falla, ¿no? Falla, dibuja el pentagrama, vuelve a fallar porque en vez de un hexágono dibujó un pentágono, y falla, ¿no? Bueno, ahí no hay gracia, ¿no? Pues la gracia está dada por el conflicto, porque al lector le estamos diciendo, bueno, el conflicto es que necesita aprobar ese examen, ¿sí? Eso es ya tenemos el conflicto. Y después, la historia aparente, ¿cuál es la historia aparente? También, que es un joven que necesita aprobar el examen, tenemos el conflicto es parte de las dos historias, y esa es la historia aparente. Pero el otro elemento importante del cuento, que tienen que analizar, y que nos va a servir para poder escribir un cuento, con nuestras propias obras, es el hecho de que Henry falla al dibujar la figura geométrica protectora, dibuja otra. ¿Y por qué falla? Ese fallo le cuesta la vida, ¿sí? ¿Pero por qué falla? Porque Henry era mano geometría, y por eso mismo necesitaba aprobar el examen de mañana y solicitar la ayuda del demonio. Así que esa historia aparente, que al principio dice, bueno, siempre se había interesado, cuanto más estudiaba geometría, menos la comprendía. Ese es uno de los indicios que nos avisa que Henry es malo para la geometría. Y eso es lo que determina en el final la sorpresa. ¿Por qué se lo devora el demonio si dibujó la figura geométrica? Porque dibujó otra, ¿sí? Había dibujado un hexágono y necesitaba un pentágono, ¿bien? Así que, como ven, diseccionando este cuento, nos damos cuenta de la importancia de saber la estructura de los cuentos, ¿no? ¿Por qué es necesaria la historia aparente y la historia oculta? Y el conflicto. Bueno, quedamos a ver todas las preguntas, después sigue Micaela y continuamos con Adriano y con la doctora Mónica Maggi. Lo que está bueno Gracias. de estos cuentos es, si les ocurre, si ustedes han pensado alguna vez cuando leen un cuento, lo de una historia aparente y una historia oculta, si se han dado cuenta, si se les ocurre algún cuento, lo pueden comentar en el chat, porque a veces leemos y no nos damos cuenta de esto, y ahora, aprendiendo con lo que nos dijo Isaac, como que leemos de otra manera, o vamos a leer los cuentos quizás de otra manera. No sé, Isaac, ¿a vos qué te pareció cuando empezaste a diseccionar el cuento? Sí, y también los colegas nos comentan por mail que, bueno, que nunca habían tenido esta forma de enseñanza en cuanto al ámbito literario, y a nosotros nos gusta. A mí también me siento muy bien, porque muy satisfecho, porque es un atasco, ¿sí? Y es una forma de quitarle optimismo a la literatura, porque el público en general piensa que los que son ajenos al oficio de escribir, que es algo que surge de la genialidad del propio escritor, como si fuese un Einstein, ¿no? O Julio Cortázar, o Borges, todos esos grandes escritores nacionales o extranjeros iniciaron leyendo. Hay que leer mucho, no podemos obviar eso, ¿sí? Tienen que leer mucho, mucho. Cuentos, si quieren escribir cuentos, lean muchos cuentos. Si quieren escribir novelas, mucho, todo sirve. La poesía también sirve muchísimo, porque nos da unos giros de métrica y de palabras, y sobre todo si estamos escribiendo en español, ¿no? Pues no sirve nada leer en inglés, no sirve para aprender inglés, ¿no? Pero no vamos a escribir con esas palabras en español. Entonces, esa fluidez que nosotros, ¿por qué tienen tanto éxito? Por ejemplo, escritores como Vargas Llosa o García Márquez, los grandes de lo que se llamó el boom latinoamericano de los 60, ¿no? Es que representan una forma de escribir muy fluida en español. Y eso es lo que diferencia a un escritor que solamente por ahí lee cosas traducidas, ¿sí? Lee obras traducidas que tienen muchas frases hechas. Entonces, no nos permite seguir evolucionando como escritores, así que también les recomendamos eso. Mica, te dejo la palabra para que continúes con tu disertación. Bueno, gracias Isaac. A mí me gusta mucho la teoría de Piglia, porque también uno disecciona y lo ve desde otro punto de vista. Y dijiste algo muy importante, que es lo que vamos a tratar, que es, si quieren escribir, lean. Esa es nuestra premisa en este taller, el taller literario, cómo escribir un cuento corto, escribiendo y leyendo. Esos son nuestros consejos. ¿Y por qué digo consejos? Porque vamos a hablar, o por lo menos es nuestra idea, de hablar de los consejos de grandes maestros, o escritores, mejor dicho, que les han preguntado a lo largo de su carrera y de sus vidas tips y consejos y reglas
para escribir un cuento, una novela o lo que quieran. Y nosotros fuimos buscando y encontramos un escritor argentino, 2 escritores argentinos y uno latinoamericano, que a lo largo de su vida le han preguntado miles de veces y nosotros sacamos lo más importante. Si lo conocen, a Eduardo Sacheri, si lo conocen y quieren comentar si han leído algo de él, acá en el taller, les vamos a dar después el espacio. Seguramente lo conocen porque él escribió libros que luego después lo llevaron a la gran pantalla, como El secreto de sus ojos, que en realidad tiene otros cuentos y otros libros, por supuesto, mucho de fútbol. Claro, que ganó nada más y nada menos que el Oscar, así que imagínense un escritor argentino cuya historia gana un Oscar, ¿no? Qué honor, ¿no? Bueno, esa historia también tiene una historia aparente, más allá que es una novela, no es un cuento corto, pero también tiene una historia aparente y una historia que después se muestra. Así que si no la vieron, les recomiendo que lean primero el libro y después la película. Siempre, acá va a ser siempre, lean el libro y después las películas y las series, no me sean vagos y lean primero. Porque el libro tiene otra magia y algo que te hace entender e interpretar de otra manera. Y Eduardo Sacheri... Claro, con el libro uno se imagina su propia película. Exacto. ¿Sí? En cambio, con la película ves la visión Lo de que el otra persona. director quiso poner en la película. Exacto. Y a Eduardo Sacheri le han preguntado, bueno, ¿qué consejo nos das? O tips, o qué es lo... Y él preguntaba, bueno, quiero escribir. Bueno, pero para escribir, ¿leen ustedes? Ahí está, porque si queremos escribir tenemos que leer, o nos tiene que gustar leer. Si no leen, va a la puerta de exit, de salida, y empiecen a leer para empezar a escribir. Y si leen, que es la pregunta que les voy a preguntar y lo que ustedes quieran responder, si leen, ¿qué leen? ¿Qué les gusta leer? Porque pueden leer desde una nota periodística, un cuento, novelas, ensayos, si les gustan leer lo que quieran, eso es importante. Y ahora, ¿sobre qué géneros les gusta leer? Si ustedes leen y escriben, ¿corrigen lo que escriben? Porque eso también es importante, cuando nosotros escribimos, corrigen, lo leen, lo releen. Es lo que Sacheri muy nos importante. comenta. Exactamente. Muy importante lo que está dando Micaela, que es la importancia que hay que darle a la corrección, ¿sí? Porque por más que sepamos la estructura del cuento, creemos que ya la primera versión es la definitiva. Y no, esa primera versión recién es el camino inicial que nos va a llevar a la versión definitiva del cuento. ¿Sí? Como que tiramos todas las ideas ahí al principio y después vamos limpiando. Claro, el famoso borrador, ¿sí? Que siempre tienen que tener en cuenta que por más de correcciones que leen es un borrador. Después va a llevar semanas o incluso meses tener esa versión definitiva. Mientras más trabajen en el cuento, mejor les va a quedar, ¿sí? Pero denle mucha importancia a la corrección porque nos damos cuenta de los fallos, a veces son fallos muy, muy groseros que echan a perder el efecto sorpresa también de la obra, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. La corrección es muy importante. Incluso hay escritores que llegan a decir que la corrección se pasa más tiempo corrigiendo que escribiendo la esencia de la historia, ¿sí? Así que tengámoslo en cuenta. Uno de los objetivos del taller también es revalorizar la importancia de la corrección, ¿sí? Si está bien escrito. La corrección ortotipográfica, ¿no? ¿Qué es la corrección ortotipográfica? La corrección, por un lado, ortográfica y la corrección tipográfica, ¿sí? Que hay espacios en blanco, ¿sí? Todas esas cuestiones que después vamos a ver más adelante. Sí, todo lo que es la Mica. estructura del cuento y todo lo demás lo vamos a ver en las próximas clases, pero lo que decía Isaac, corregir, no solamente, porque nosotros tenemos nuestra idea, uy, está buenísima mi idea, la voy a volcar, pero después cuando la escribimos no se entiende, o si le damos a leer a otra persona, que eso también está bueno, que hacérselo leer a otra persona. Lo mismo nos pasa cuando escribimos una demanda, nos parece bárbaro, pero está bueno hacérselo leer a otra persona para que lo entienda. O no sé que lo entienda, para ver si realmente entendió nuestra idea, y eso pasa en un cuento. Lo escribimos, lo dejamos pasar. Otro punto importante que lo que está señalando Micaela también es muy importante a la hora de la creación literaria, ¿sí? No tanto la teoría, pero la creación literaria es decir, bueno, me hizo acordar en una entrevista, varias entrevistas a Adolfo de Casares, el escritor argentino, que repetía mucho en varias entrevistas que él cuando escribía se lo daba a leer a una amiga, ¿no? Entonces, si la amiga
le gustaba el cuento, le daba otra visión del cuento, bueno, él lo ayudaba y lo motivaba. Otra cosa importante es, si lo pueden practicar, cuando le damos a leer algo, le contamos la historia de nuestro cuento a otra persona, eso nos motiva a querer terminarla. A mí me ha pasado también, así que he compartido ideas y después tengo ganas de plasmarlas, porque ya no es tan abstracto, tan intelectual, ya no está tan en mi mente, ya lo compartí con otra persona, ¿no? Y eso es un impulso importante. Está muy bueno lo que dice, lo que señala. Eso es lo que queremos, que ustedes después se vayan animando, y si han escrito algo y después lo quieren compartir en las próximas clases que tenemos, que también lo compartan, porque también está bueno, es un ida y vuelta en el taller, y siguiendo los consejos de estos grandes maestros, que no es la verdad absoluta. Después ustedes pueden comentar, pero nosotros sacamos las ideas de ellos, que ellos brindan sus consejos, pero todos tenemos quizás nuestros hábitos también a la hora de leer y a la hora de escribir, y qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos sirve. Porque nos pueden decir esto, no, a mí no me sirve eso, yo prefiero y me sirve escribir y sentarme y hacer tal cosa, y otros van a tener sus propias ideas. Ahora, Sacheri también nos dice, ¿para quién escribís? ¿Para vos o para el otro? Porque esto también es importante. ¿Para qué público vamos a escribir? No es lo mismo un cuento infantil que una nota periodística, que un género policial. Si escribo para mí... Esto es lo que dice, también es muy importante, porque señala tener siempre en cuenta al lector, ¿sí? Hay siempre que tener en cuenta al lector. Importante el lector, porque un cuento infantil no vamos a usar las mismas palabras que usa Borges, que puede utilizar, por ejemplo, una gran exponente de la literatura infantil, que es María Elena Walsh. Es decir, tenemos que ver a qué público y sobre también el género, que eso lo vamos a ir, esto es como una introducción, quédense tranquilos, que lo vamos a ir desarrollando a medida que pasan las clases, pero esto es importante. Ahora, si escribís para vos, también está bueno compartirlo. Claro, porque lo que ocurre es que cuando uno escribe, lo que sucede es que sacás de adentro tuyo lo que querés contar, ¿sí? Eso es un ejercicio que tiene que ver con la condición humana, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Del ser. El ser es parte del ser. Así que lo que queremos decir... El ejercicio. Claro, cuando escribir el lector, no es solamente escribir para un lector, sino escribir lo que nosotros queremos contar, lo que nosotros sentimos, la historia que nos conmueve a nosotros internamente, ¿sí? Pero a la vez pensar en el lector y en el sentido de, bueno, qué historia cuento, y no la puedo presentar después a una editorial como señala Micaela, infantil, o realista, o de ficción, en ese sentido, ¿no? Pero el lector siempre hay que tenerlo en cuenta, pero eso nos quita que nosotros escribamos y nos sometamos, ¿sí?, a la opinión de un lector o de un grupo de lectores, ¿no? Uno escribe, siempre tiene que ser muy libre para escribir. Una característica es que tenemos que ser siempre fieles a nosotros mismos, ¿no? Por más que no sea después el cuento políticamente correcto. Escribir ¿sí? lo que Eso nos gusta. es lo que quería contar. Primero, fundamental, escribir lo que nos gusta, y leer lo que nos gusta. Tampoco atiborrarnos de material, de escribir algo que no nos gusta porque no nos va a salir, y de leer cosas por leer porque son clásicos y tampoco que nos gusten, que también es parte del disfrute de la literatura. Y vos nombraste... Mica, tenés una guerra con los clásicos. Tenés una guerra con los clásicos. Sí. Pero hablando de los clásicos, ahora vamos a leer algún clásico. Ahí dando vuelta. Y hablando de clásicos... Contra todos. Y hablando de clásicos, nos vamos a ir a Colombia, a la tierra del café, porque Gabriel García Márquez también le han preguntado, en su vasta carrera y profesión de escritor, también dieron consejos, y él a su estilo nos decía: cuenta un cuento que te gustaría leer. Es interesante. Cuenta un cuento que te gustaría leer. Y ahí también saber nosotros qué nos gusta encontrar en un cuento y qué nos gusta leer. Escríbelo como si vaciaras concreto, así todo, tac, de una. El cuento sale de una vez y no sale. Todas esas ideas que tenemos acá, plasmarlas. Piensa que la estructura del cuento va primero. Cuando nos referimos a la estructura, vamos a ir desarrollando más adelante la estructura del cuento y cómo la diferencia entre un cuento y una novela. Mantén la intensidad del relato, y eso creo nos remontamos a lo que nos decía Isaac, la intensidad del relato con la historia oculta aparente, que haya un conflicto, porque si no es un relato, sería un relato de hechos. Yo me levanté, fui a la cocina, me preparé un café. Eso es un relato de hechos.
pero mantén la intensidad. El cuento, la magia del cuento es la intensidad, que en 2, 3, 4, 5, 10 carillas, mantener al lector totalmente atrapado en ese cuento. Y Gabriel García Un secreto Márquez, importante que queríamos mencionar también cuando Mica señalaba la importancia de la intensidad del cuento y la atención, eso como se gana. Un consejo muy, muy útil es que cuando ustedes terminan de escribir la primera versión del cuento, leanla de vuelta y saquen todo lo que es superfluo, pero superfluo de verdad, ¿sí? Y cuando ustedes, es una poda, digamos, ¿no? Va a ser un paralelo, una analogía, hay que podar, ¿sí? Ese cuento. Y si queda lo que está, tiene que estar porque necesariamente tiene que estar, así vamos a ganar en intensidad. Sacar lo que es superfluo, ¿sí? Claro, lo que es superficial, lo que no agrega nada al cuento. Por ejemplo, estamos hablando de un personaje y está mirando un pájaro, ¿no? Y describimos eso. ¿Para qué describimos eso si no tiene que ver con la historia? que no suma. ¿Sí? Claro. No suma, pero ahora, si está dentro de la historia, dentro del contexto del género, por ejemplo, si es de terror, bueno, queremos poner un cuervo, bueno, tiene un porqué, una justificación, ¿sí? Pero no poner elementos que al final no aportan nada. Ese es un buen consejo. Cuando escriban el cuento, léanlo y fíjense, esto para que lo pongo, si puede, la historia puede entenderse igual. Esa es la clave. Bueno, eso tenemos un punto en conexión con Jorge Luis Borges, gran maestro escritor argentino que con su ironía y tan controversial, él también le han preguntado, piensa igual que nosotros, Jorge Luis Borges acá se copió acá de nosotros, le han preguntado sobre el cuento corto. Y él dijo, se los voy a leer textual, esto no se puede, creo que cada uno oye 4 o 5 anécdotas muy buenas, precisamente porque han sido trabajadas. Porque es un error suponer que el hecho de que sean anónimas significa que no hayan sido trabajadas. Creo que los cuentos de hadas, las leyendas, suelen ser buenos, porque a medida que han pasado de boca en boca, se los ha despojado de todo lo que pudiera ser inútil o molesto. Y esto nos lleva a limpiar el cuento, como decía Isaac, de el personaje ve un pájaro, ¿tiene que ver con la historia o que esté tomando un café? ¿Tiene que ver con el conflicto? Eso es lo que hace interesante y que a veces nos pasa que hemos leído cuentos que se van diluyendo y que no encontramos cuál es la relación de los hechos y el conflicto. Exacto, es muy importante lo que señala Micaela y me hace acordar también a otro punto que vamos a ver más adelante, no solo las clases sincrónicas como en este caso, sino también por el seguimiento que hacemos por correo electrónico, los trabajos prácticos que les enviamos, es el diálogo, la importancia de los diálogos también, que así como no tenemos que agregar elementos útiles como ver un pájaro si no tiene que ver con la historia, con la esencia de la historia, tampoco podemos hacer diálogos estériles, ¿sí? Es decir, diálogos que ahora ¿cómo estás? Bien, vos, y sigue así, en un diálogo, claro, completamente sin rumbo, ¿no? Entonces, otro consejo muy importante es que los diálogos hay que utilizarlos para llevar adelante a la historia, ¿sí? Los diálogos impulsan la historia, la potencia de la historia. Si no, no los usemos, ¿no? Pero generalmente hay que usarlos porque nos da una sensación de realidad, hacemos hablar a los personajes. Y eso tiene que ver con lo que decía Mica. Y Jorge Luis Borges nos da un consejo a los escritores jóvenes, así que todos los de la sala tomen nota, porque nos da el consejo. ¿Qué nos dice Borges? Yo le aconsejaría a ese joven imaginario, a todos nosotros que estamos en esta sala, que estudiara los clásicos, que no tratara de ser moderno, porque ya lo es, que no tratara de ser un hombre de otra época, de ser un clásico, porque indudablemente no puede serlo, ya que irreparablemente es un joven del siglo XX, bueno, en su momento, siglo XXI, ¿no? Lo agregamos. Y luego, al cabo de un tiempo, le puedo aconsejar también el estudio de los clásicos de nuestra lengua. Y esto nos lleva, y siguiendo el consejo de Jorge Luis Borges, ¿cómo no lo vamos a seguir el consejo? Vamos a leer un cuento de Jorge Luis Borges, porque nos parece que es un clásico, que se llama La intrusa. Me gustaría saber después si lo han leído, si lo conocen, si han leído algo de Borges. Él también ha escrito poesía para quienes le gustan, no mucha, pero tiene también poesía. Jorge Luis Borges,
La intrusa. Prepárense mate, un té, un café, lo bueno de hacerlo por Zoom, y nos vamos a adentrar, vamos a entrar en el mundo de 1800 y tanto, acá cerquita, en zona sur. La intrusa. Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Cristian, el mayor, que falleció de muerte natural, hacia 1890 y tantos en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien en el decurso de esa larga noche perdida entre mate y mate, y la repitió a Santiago Dabove, por quien la supe. Años después volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión, algo más prolija, confirmaba en suma la de Santiago, con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. En Turdera lo llamaban los Nielsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras, con caracteres góticos. En las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. Era el único libro que había en la casa. La azarosa crónica de los Nielsen, perdida como todo se perderá. El caserón, que ya no existe, era de ladrillo sin revocar. Desde el zaguán se divisaba en un patio de baldosas coloradas y otro de tierra. Pocos, por lo demás, entraron ahí. Los Nielsen defendían su soledad. En las habitaciones desmanteladas dormían en catres. Sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hojas cortas, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. Sé que eran altos, de melena rojiza, Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirían hablar. Andaban por la sangre de esos dos criollos. El barrio los temía a los colorados. No es imposible que debieran alguna muerte. Hombro a hombro pelearon una vez a la policía. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan Iberra, en el que no llevó la peor parte, lo cual, según los entendidos, es mucho. Fueron troperos, cuarteadores, cuatreros y alguna vez tahures. Tenían fama de avaros, salvo cuando la bebida y el juego los volvía generosos. De sus deudos nada se sabe, ni de dónde vinieron. Eran dueños de una carreta y una yunta de bueyes. Físicamente diferían del compadraje que dio su apodo forajido a la Costa Brava. Esto, y lo que ignoramos, ayuda a comprender lo unidos que fueron. Malquistarse con uno era contar con dos enemigos. Los Nielsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de zaguán o de casa mala. No faltaron, pues, comentarios cuando Cristian llegó a vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas. En las pobres fiestas de conventillo, donde la quebrada y el corte estaban prohibidos y donde se bailaba todavía con mucha luz. Juliana era de tez morena y ojos rasgados. Bastaba que alguien la mirara para que se sonriera. En un barrio modesto, donde el trabajo y el descuido gastan a las mujeres, no era mal parecida. Eduardo los acompañaba al principio. Después emprendió un viaje a Arrecife por no sé qué negocio. A su vuelta llevó a la casa una muchacha que había levantado por el camino, y a los pocos días la echó. Se hizo mazosco, se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristian.
El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Cristián atado al palenque. En el patio, el mayor estaba esperándolo con sus mejores pilchas. La mujer iba y venía con el mate en la mano. Cristián le dijo a Eduardo: yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés a la Juliana. Si la querés, usala. El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo. No sabía qué hacer. Cristián se levantó. Se despidió de Eduardo. No, de Juliana, que era una cosa. Montó a caballo y se fue al trote sin apuro. Desde aquella noche la compartieron. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión, que ultrajaba las decencias del arrabal. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla, pero buscaban y encontraban razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristián solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin saberlo estaban celándose. En el duro suburbio, un hombre no decía ni se decía que una mujer pudiera importarle, más allá del deseo y la posesión, pero los dos estaban enamorados. Esto, de algún modo, los humillaba. Una tarde, en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que lo felicitó por ese primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Nadie delante de él iba a hacer burla de Cristián. La mujer atendía a los dos con sumisión bestial, pero no podía ocultar alguna preferencia por el menor, que no había rechazado la participación, pero que no la había dispuesto. Un día le mandaron a la Juliana que sacara 2 sillas al patio y que no apareciera por ahí, porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y se acostó a dormir la siesta, pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. Sin explicar nada, le subieron a la carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Había llovido, los caminos estaban muy pesados, y serían las 11 de la noche cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho. Cristián cobró la suma y la dividió después con el otro. En Turdera, los Nielsen, perdidos hasta entonces en la mañana, que también era una rutina, de aquel monstruoso amor, quisieron reanudar su antigua vida de hombres, entre hombres. Volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales. ¿Acaso se creyeron salvados? Pero solían incurrir cada cual por su lado en injustificadas o harto justificadas ausencias. Poco antes de fin de año, el menor dijo que tenía que hacer en la capital. Cristián se fue a Morón. En el palenque de la casa, que sabemos, reconoció al overo de Eduardo. Entró. Adentro estaba el otro esperando turno. Parece que Cristián le dijo: de seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se las llevaron. La Juliana iba con Cristián. Eduardo espolió al overo para no verlos. Volvieron a lo que ya se ha dicho. La infame solución había fracasado. Los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa. Caín andaba por ahí, pero el cariño entre los Nielsen era muy grande. Quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido, y prefirieron desahogar su exasperación con ajenos, con un desconocido, con los perros, con la Juliana, que había traído la discordia. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo, los domingos, la gente suele recogerse temprano. Eduardo,
que volvía del almacén, vio que Cristián uncía los bueyes. Cristián le dijo: «Vení, tenemos que dejar unos cueros en lo del Pardo. Ya los cargué, aprovechemos la fresca». El comercio del Pardo quedaba, creo, más al sur. Tomaron por el camino de las tropas. Después, por un desvío, el campo iba agrandándose con la noche. Orillaron un pajonal. Cristián tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro: «A trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas. Ya no hará más perjuicios». Se abrazaron, casi llorando. Ahora los ataba otro círculo. La mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. La intrusa, por Jorge Luis Borges. Bueno, y acá en este cuento lo conocían, Isaac, lo conocías, ¿qué te pareció? Porque este es un cuento que lo vamos a analizar más adelante también, porque les quiero preguntar a ustedes si encontraron algún tip o alguna regla o uno de los consejos o esto de lo que estuvimos hablando en este gran cuento de Jorge Luis Borges, que nombra, y quiero acá decir con mucho orgullo, a la ciudad de Turdera, que yo soy de Turdera, que cuenta la leyenda que en realidad Borges estuvo acá en el sur, en Turdera, en Adrogué, y qué mejor que traer este cuento que nos envuelve a todos, que somos de zona sur, y a este genial... Sí, en el caso del cuento de Borges, como señalaba recién Micaela, es importante el conflicto, ¿no? El conflicto entre hermanos, y también los famosos compadritos y todas esas historias que le gustaba a Borges admirar desde lejos, ¿no? Así que es importante porque es un conflicto que tiene dos vueltas, ¿no? La primera vuelta, ¿cuál es? El conflicto entre dos hermanos que aman a la misma mujer y quieren primar la hermandad, ¿no? ¿Y qué hacen? La dejan en un prostíbulo, ¿no? Ese fue el principio. Después no logran deshacerse de ella, siguen viéndola. Hay una objetivación clara de la mujer, ¿no? Por supuesto, en una época, estamos hablando de... Y otra ideología completamente lamentable, y después vuelven y ya no les alcanza con abandonar a la mujer, sino que la matan, ¿no? Lo cual es también un hecho brutal, pero que demuestra la importancia del conflicto, ¿no? El conflicto, sin ese conflicto, saquen el conflicto. No había. No hay cuenta. Y esto, no sé si prestaron atención, que hay pocos diálogos en el cuento, pero esos 3 diálogos son fundamentales para el cuento, más el último diálogo, cuando le dice al hermano: «Hoy la maté». Son esos diálogos los importantes en un cuento. Son 2 o 3 diálogos muy pequeños que hacen al conflicto y a la historia del cuento. Bien, la verdad que fue una participación muy, muy interesante. Leer a Borges, hay que arrancar con Borges como cábala, ¿no, Mica? Con cábala, y porque es un clásico, y lo vamos a seguir molestando a Borges mucho tiempo en este taller. Los compañeros, los colegas y las colegas que estuvieron el año pasado, como la otra magia, también lo veo también a Silvina, al doctor Martínez, y a Silvina, Cornelio también, ¿cómo estás? Rosana, también, que son están cursando nuevamente el taller porque les gustó, y también no es necesario, por ejemplo, si lo cursan una vez, no es que no lo pueden volver a cursar, no. Esto es como un instituto del colegio, ¿no? Está abierto para que sea permanente y puedan siempre consultarlos por mail todas las cuestiones, incluso una vez terminado el taller, ¿no? Vamos ahora a presentar al doctor Adriano Barizone. Adriano, si estás preparado para poder charlar un poquito de literatura, de creación literaria. Ya tiene una cara de ansiedad terrible, así que... Adriano es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, igual que yo, compartimos esa alma mater. Vos, Mica, sos de la Interamericana, ¿no? Yo soy de la Universidad Interamericana también, sí. Adriano me comentaba que me tenía de vista, viste, del pasillo, así que, digamos, capaz que cursamos alguna vez juntos y no nos dimos cuenta. Seguramente habremos cursado por ahí. La carrera es así y te da la posibilidad de reencontrarte con compañeros y con colegas en las diversas actividades, ¿no? Y Adriano, a su vez, dictás talleres literarios en las cárceles, ¿no? De la provincia. Exactamente. Un programa que dicta en la provincia. Exactamente. Si querés explayar.
Sí, arranqué el año pasado con un taller literario en la unidad 33, que es una cárcel de mujeres, y bueno, ahí el taller funciona más que nada como acompañamiento, porque algunas chicas jamás habían leído, me han confesado, jamás les habían leído un cuento. Así que bueno, lo que yo hago ahí es leer un cuento y lo analizamos y también hablo de algunas técnicas narrativas como para que ellas empiecen a animar a escribir, pero funciona más que nada como acompañamiento y bueno, hay chicas que me han dicho que nunca les habían leído un cuento, entonces para ellas llegar a la literatura, poder ¿no? salir un poco del encierro ese, que es muy difícil con la literatura, que bueno, que es lo que la magia, ¿no? Que nos permite poder volar un poquito. Y más en este contexto de encierro, ¿no? Porque ahora lo padecemos todos, ni hablar estas chicas, pero bueno. Así que es fundamental este espacio dentro del Colegio de Abogados, un taller literario. Yo la verdad que estoy muy contento de poder hablar y compartir con ustedes, porque no hay nada que me fascine más a mí que la literatura. Es algo que lo hago con amor. Creo que todas las personas que llegan a este arte, al arte, ¿no? Lo hacen con amor. Así que eso me parece que es lo fundamental. Y voy a hablar un poquito de creación literaria, creación artística más que nada. Que Perfecto. bueno, que ahí hay que ver qué pasa con la inspiración o con el trabajo. Es un oficio la escritura. Bueno, Picasso decía que si lo agarra la inspiración, que lo agarre trabajando. O sea que ahí está, ¿no? El tema bueno, de pulir una técnica. La sangre, si no tiene las venas, no sirve para nada, necesita una forma. Es como nosotros tenemos el derecho de forma y el derecho de fondo. O Sí. sea que es fundamental poder aprender la técnica para que nosotros podamos contar una historia y también ver por qué queremos escribir. Eso es una pregunta fundamental que tenemos que hacernos. ¿Por qué queremos contar? ¿Por qué queremos expresar algo? Así que bueno, ese es como el motor, es como la energía vital. Están hace poco preparando ¿no? esta exposición, también leía cosas de distintos escritores. Bueno, vi una entrevista de Mauricio Cartún, que es un dramaturgo, escribe teatro más que nada él, pero él decía que bueno, estaban los utensilios de cocina, pero si la cocina no tenía electricidad o gas no funcionaba. Entonces, bueno, había que buscar también esa energía vital, de dónde venía. En Grecia, por ejemplo, los poetas eran comparados con los adivinos o con los oráculos, decían como que tenían dotes divinos, que bueno, de ahí me parece que viene un poquito la cuestión de dónde inspirarnos, que creo que las dos cosas son importantes, la inspiración y el trabajo. No podemos tampoco esperar que por arte de magia nos aparezca una historia para contar. Sí que tenemos que estar atentos, que una vez que estamos en proceso creativo, cualquier cosa nos puede disparar un cuento en este caso. Cualquier cosa, cualquier historia que nosotros escuchamos, un sueño, leer, como decían mis compañeros, leer es fundamental, fundamental. Si no leemos es imposible escribir algo bueno. Todos nos vamos retribuyendo de las cosas que leemos y es imposible salirnos de las influencias. Es fundamental, creo, la lectura. La lectura de literatura, de poesía, lo que sea, pero sí ¿no? estar en tema. Así que bueno, yo también me fui anotando acá algunas cosas que quería hablar. Anoté algo de García Márquez también, que dice, lo voy a leer textual, dice, lo que más me importa en este mundo es el proceso de la creación. ¿Qué clase de misterio es ese que hace que el simple deseo de contar una historia se convierta en una pasión? Que un ser humano sea capaz de morir por ella, morir de hambre, frío o lo que sea, con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar, que al fin y al cabo, si bien se mira, no sirve para nada. Así que es algo tremendo, ¿no? Porque hay gente que lo vive de una forma, bueno, es fundamental el hecho de escribir y realmente que da la vida por eso, no hay que ser tan extremos, pero bueno, creo que es algo que sale más que nada del corazón. Más allá de que se pueda escribir desde el dolor de distintos lugares, creo que es un grito desesperado por expresar algo y poder darle curso con este taller, como las técnicas que contaron los chicos, analizar los cuentos, diseccionarlo, pensar, ¿no? Reflexionar, hablar sobre eso, me parece que nos otorga ¿no? un cauce para que nosotros podamos expresarnos de mejor manera. La inspiración, ¿a dónde buscarla? Eso
no se los puedo decir ni yo ni nadie, creo, porque eso es lo que nos mueve a cada uno. Pero ya poder hablar entre nosotros de literatura, compartirnos cosas, es un gran impulso. Por eso yo realmente, o sea, estoy muy contento porque yo cuando cursaba en la facultad, quería terminar porque tenía ganas de leer lo que a mí me gustaba. Entonces, bueno, encontrar dentro del ámbito de la profesión gente afín que le guste la literatura me parece algo fundamental. Así que, bueno, estoy muy contento y quizás soy un poco abstracto justamente porque tengo que hablar de este tema, ¿no? De creación literaria. Adriano, me quiero preguntarte, ¿y qué te piden que vos les leas cuando vas a la cárcel? ¿Qué lees? ¿Qué te piden? ¿O vos con qué empezaste a leer? ¿Cuál fue el primer cuento? Bueno, O si te acordás. sí, me acuerdo perfecto, porque fue tremendo esa vez que empecé. Leí de Juan José Saer Al abrigo. Un cuento en el cual un señor que tenía una mueblería encuentra dentro de un sillón viejo un cuaderno de una desconocida que había guardado, mudó ahí, entonces y ella dio íntimo y contaba todos sus secretos. Entonces eso le hace reflexionar a él que él también guardaba en una caja en el altillo, guardaba plata, guardaba billetes, y no lo sabía ni la señora ni los hijos. Entonces, bueno, ahí hablaba de que siempre todos tenemos algunos secretos, ¿no? Así que ese fue el primer cuento. Y yo fui más que nada por el tema de la temática, leí mucho de amor, más que nada el año pasado, porque bueno, creo que eso era un poco lo que ellas necesitaban, hablar un poco de cosas lindas, del amor, de lo que le podía hacer volar la literatura. Y Así ellas que te bueno, piden eso es una experiencia hermosa. y algunos cuentos, ¿cuál fue la recepción cuando les leíste? Uy, les encanta, la verdad que algunos quizás no, pero sí, de Borges no leí bastante de Cortázar, de ¿Cuál García leíste? Márquez, bueno, de Cortázar leí Los Axolot, y después también leo algunos poemas, le mezclo algún cuento con un poema, se los hago relacionar, y también empezamos a ver el tema de los narradores, primera persona, tercera persona, como para que vayan un poquito viendo, ¿no? Poder pensar cómo se estructura un cuento. Así que bueno, Claro, la verdad es una gran experiencia la que cuenta Adriano, porque es un contexto completamente distinto y muy, muy ajeno a lo que es el ambiente literario, ¿no? Que puede a veces pecar de elitista, ¿no? Y que de hecho que lo es, eso es básicamente así, pero está muy bueno tener ese punto de vista de la realidad más cruda, ¿no? Que tiene el país en ese sentido, ¿no? Así que es muy valioso y te agradecemos también tu tiempo por haber estado y por supuesto te esperamos como un colaborador permanente, ya lo sabes, sos más que bienvenido para preparar con total libertad el tema que quieras, de tratar, de leer. Mi idea también, de hecho, ni siquiera nos consultamos, armamos los temas que nos gustan Es libertad. sí, porque no. Claro, completamente. Así que ahora vamos a aprovechar para no usar más del tiempo de ustedes, la autora Mónica Mangia, que es la ganadora del primer concurso de cuentos el año pasado, que organizamos, así que le vamos a dar la palabra a ella para que se presente. Bueno, otra vez buenas tardes. Yo comparto lo que decía el doctor Adriano de la alegría que me provoca y que me provocó el año pasado que esta propuesta venga desde el colegio también y en el momento que se dio también, porque si bien a todos nos gusta la literatura, a veces, como decía también el doctor, no hay tiempo. Así que llegó el taller en el momento justo para poder dedicarnos y acompañarnos y animarnos, sobre todo. Bueno, lo que me había comentado el doctor Basaure para esta reunión era la idea de leer el cuento que presenté el año pasado para el certamen literario, que se hizo concluido el primer taller literario. Y bueno, si les parece, lo leemos. 45 vueltas alrededor del sol. El reloj no conduce a ninguna parte, Laurita. Cada uno incide en lo que le pasa. Sos más fuerte de lo que crees. Adelante, hijita, dijo Francisca alentando a su nieta. Además, un sábado, agregó. Dicer a esta viejita no puede ser tu único plan. Ambas dieron cómplices ante tan simpática expresión de la abuela. Laura la admiraba. Creció con ella. Fue de su mano que comprendió que la vida no es estática, que las circunstancias cambian,
que evolucionan o involucionan, pero cambian. Y lo que recientemente había mutado era el tiempo que ellas compartían. Resultaba difícil acostumbrarse a que aquellas extensas charlas que solían mantener, que el reloj era un objeto desconocido para ellas, fueran reducidas a compartir un test, pintar juntas algún mandala o a resolver un crucigrama. Costaba aceptar que desde hacía ya 3 meses su relación estuviera regulada por las normas vigentes en el hogar de personas mayores. Había que asimilarlo. Ese día hasta tuvo que recordarles Paula, la enfermera que recién ingresaba a tomar la guardia en minutos pasaba para llevar a Francisca hasta el comedor para cenar. Así asumieron que ya era hora de despedirse y lo hicieron con un fuerte abrazo. Temblando de frío, caminó a paso acelerado hasta el estacionamiento. Qué contenta se puso con que le cuido la casa. Más feliz aún cuando le conté de Felipe, pensó durante el trayecto. Cuando subió al auto y arrancó, vio por el espejo retrovisor a Paula, con un sobre de papel madera en la mano. Le hacía señas para que se detuviera. Laura retrocedió y se acercó hasta ella. Le entrego un informe del doctor Torres, dijo la enfermera algo tensa con el recado. Laura agradeció y guardó aquel sobre en su inmensa cartera. Ya lo leería. Después de todo, la geriatría no era su especialidad y confiaba en el profesional que atendía a Francisca. Arrancó nuevamente, teniendo por destino encontrarse con sus viejas amigas del equipo de voleibol. Durante el viaje, trató de imaginar la reunión a la que se estaba dirigiendo. Estaba pesadumbrada. Sabía que accedió a ir con el fin de recuperar vínculos. Por eso vacilaba acerca de su decisión. Desde que se había separado, solo salía para trabajar. Sus tiempos de ocio los ocupaba en ver películas, de esas que tienen un final previsible, o en escuchar música cuyo ritmo dependía de su estado de ánimo del momento. Pero se acercaba una fecha en la que no merecía estar sola, y eso indudablemente había razonado Laura al aceptar la invitación. Mucho de viaje nos faltaba, no es tanta la distancia entre Lomas de Zamora y Turdera. ¿Sería capaz de no mencionar su incomprensión ante el fin del matrimonio?, se dijo a sí misma. Seguirá sola, llegando tarde para ver rabiar a Débora. Débora continuará alterándose por lo impuntual que es Sole. Esa última reflexión hizo que esbozara una sonrisa. El encuentro era en un restaurante al que en otras oportunidades habían concurrido. Como era de esperar, volvió a darse la clásica discusión por el horario de llegada, la indecisión de Sole para pedir su plato, la rigidez de Débora para aceptar un menú compartido. Pero grande fue la sorpresa que se llevó cuando pasada la medianoche sus amigas sacaron de debajo de la mesa un obsequio para ella y propusieron un brindis por su cumpleaños. Recibió un cálido vaso de ambas y se sintió acompañada al arrancar su natalicio. Fue un momento muy ameno, de esos que siempre son bienvenidos para fortalecer el alma. Laura llegó a casa pasada las 2 de la madrugada. Entró directo a la habitación. Esta semana había tenido un arduo trabajo en el consultorio. Sus fuerzas solo le alcanzaron para dejar la cartera en una silla, quitarse el abrigo, el calzado y tirarse sobre la cama. Era una noche muy fría y en el cuarto de al lado ahora no dormía Francisca. Se cubrió con todas las mantas que tenía a su alcance y quedó profundamente dormida. Y soñó. Soñó con la casa en la que estaba durmiendo. Soñó con su niñez. Soñó con el desayuno de leche calentita con tostadas que la abuela le preparaba al despertarla. Soñó con el moño que Francisca le hacía en su cola de caballo, antes de llevarla al colegio cada mañana. También en ese sueño, se vio corriendo por el jardín, juntando flores para dejar frente al retrato de sus padres, que tenían sobre el mueble del living y que aún permanece allí. Y así transcurrió la noche, hasta que el timbre del teléfono de la casa operó de despertador. Eran las 6 de la mañana y Paula todavía seguía de guardia. La llamó porque su abuela había desmejorado inesperadamente. Asombrada, escuchó lo que la enfermera le decía y sin pronunciar palabra alguna. Por lo que le anticipaba era necesario acercarse a la brevedad. En ese instante recordó que tenía el informe del médico en su cartera. Algo quería anticiparme el colega. Por eso la enfermera hizo lo posible para que no me retirara sin él, pensó. De inmediato, bajó a la habitación y tomó de la silla su cartera. Buscó apresurada el sobre que allí había guardado el día anterior. Tenía que revisar lo que el doctor Torres había informado. Intentó serenarse, se dispuso a leer sentada en la cama. Cuando abrió aquel sobre de papel madera, Laura no encontró informe alguno. Dentro de él, en cambio, había un improvisado sobrecito que captó de inmediato su atención.
estaba confeccionado con una hoja de revista de mandala, de esas que pintaba con su abuela cuando iba a visitarla. Entendió que era importante saber de qué se trataba, lo miró en detalle. En el frente se leía con la inconfundible y prolija letra cursiva de Francisca en tinta azul: "Feliz cumple, Laurita". Lo abrió. Dentro había un papel doblado, que a modo de carta decía: "Laurita, has logrado ser una excelente médica, pero hoy yo voy a escribirte una receta. Tenés que dedicarte a partir de ahora a ser inmensamente feliz y a vivir adquiriendo hábitos de mediadora y de economista. En tu vida siendo mediadora vas a saber que ante un conflicto lo importante es lograr un acercamiento y que aunque no tengas un acuerdo total, vas a poder abrir un camino hacia el entendimiento. Siendo economista, vas a analizar la vida, vas a obrar con empatía y vas a intentar no desperdiciar ningún minuto de eso en innecesarias preocupaciones. Laurita, el comienzo de este nuevo año en tu vida implica que ya has dado 45 vueltas alrededor del sol, que has vivido media vida y que la otra mitad que tenés por delante no admite que la malgastes. Te amo infinitamente, tu abu, Francisca". Laura quedó pasmada. Sentir que su abuela no la había dejado sola ni en esa oportunidad. Con lo relatado telefónicamente por Paula, tendría que enfrentar su inminente partida, lo que hubiera dado porque el sueño de esa noche fuera realidad. Sabiendo que debía transitar esa situación y que tenía que estar a la altura de las circunstancias, reaccionó. Hoy le tocaba a ella apuntalar a Francisca. Se preparó con premura para ir al hogar donde ahora vivía su abuela. ¿Qué decirle ante lo inevitable? Seguramente su corazón le escribiría la receta para proceder. "Es hora de partir, basta de demoras", dijo en voz alta. Se abrigó, tomó la cartera en una mano y las llaves en la otra, y ni bien intentó abrir la puerta de salida, el ronroneo de Felipe la alertó. No podía irse sin prepararle el tazón de leche tibia, que desde que Francisca lo adoptó, acostumbraba a tomar el felino cada mañana. Dejó su abrigo y su cartera sobre un sillón, calentó la leche y se la acercó para que pudiera alcanzarla. Se sentó en el suelo, al lado de Felipe, y lo acarició. Para ese momento Laura ya no pudo contener sus lágrimas. Solo logró expresarse con voz entrecortada: "Pobre Felipe, ¿cómo vas a extrañar a tu abuela?". Bueno. Gracias, doctora, la felicitamos por el cuento y además agradecerle su tiempo y también invitarla a analizar un poquito este hecho que mencionábamos recién de la teoría aparente y la teoría oculta del cuento, ¿no? Y el conflicto. Usted, si tendría que explicar lo que diría. Bueno, en primer lugar, estuvo la hoja en blanco, como usted lo anticipó, cuando llegó el momento de plantearme escribir para el certamen, y esta incertidumbre de por dónde empezar a escribir. Si yo tuviera que hablar de la historia aparente, diría que es esta nueva realidad de la abuela, que por su estado de salud tienen que disponer que viva en un hogar para personas mayores, y cómo abordar esta relación tan intensa que tenía con su nieta, pero desde otro ámbito, digamos. La historia oculta es la que en realidad yo quería contar, que es como algo que tomé de la realidad que me rodea, y ver que a una cierta edad todos empezamos a tomar determinadas decisiones que no son las mismas. Laurita no es nadie, pero siempre hay como un clic en el entorno alrededor de esa edad. Es lo que se me planteaba como interés en ese momento. Y como un conflicto, o como este nexo entre las dos historias, era esta relación tan fuerte y esta nueva realidad que tenía que enfrentar esta nieta, que no solamente tuvo un apoyo de una abuela, sino de una abuela que se hizo cargo de su crianza. Por eso la idea fue ir dejando, o intentar ir dejando alguna pauta durante el trayecto de la narración para, de alguna manera, descubrir que la relación era mucho más fuerte de lo que podemos a veces ver en una relación de abuela-nieta. Bueno, eso sería un poquito el resumen de esos historias. Y después también tenemos el hecho de cómo fue elaborando la sorpresa, ¿no? Porque tenemos la carta, hay una carta que al principio aparece y después se olvida, la protagonista se va a comer con las amigas y después emerge hacia el final, ¿no? Eso también tiene que ver con el efecto sorpresa que le quiso dar. Totalmente, sí. Que el lector también se olvida. ¿Perdón? De esa carta.
el lector también se olvida de esa carta porque Julita también se olvida. Eso fue un poquito la idea. Y también otra idea que tuve, que no sé si, bueno, está plasmado o no, pero sí lo hice intencional, digamos, que quería buscar, tratándose de un relato que tendría a ser un relato realista, un factor temporal que hiciera que esos hechos pudiesen producirse concretamente en un lapso de tiempo posible. Por eso también incorporé la figura de la enfermera, no solamente como para hacer ese nexo que le entrega la carta, sino que mi intención era que los horarios de la enfermera le dieran coherencia a ese relato entre el horario que una profesional de salud toma la guardia hasta la otra mañana que tranquilamente podía haber estado trabajando y darle era lo que quería lograr, digamos, como una posibilidad de que se realizaran cada uno de los hechos que iba relatando, ¿no? Entonces, el efecto final es cuando le entregan la carta y ahí se da cuenta de que... Se da cuenta, digamos, que, bueno, de alguna manera había sido una cómplice de la imposibilidad que tenía la abuela en ese momento de acercarse y llevarle un mensaje a través de un engaño, pero un engaño muy sutil y muy amoroso de parte de la abuela para estar presente en un día tan importante cuando ella lo empezaba a enfrentar por su nueva realidad de manera sola. Entonces, bueno, era seguir presente en la vida desde otro aspecto. Y esa nueva realidad se termina, digamos, destruyendo, digamos, ese mundo idílico que tenía con la sorpresiva enfermedad que se desencadenó de la abuela y haciéndose cargo de alguna manera ella de esta persona no humana que había adoptado a su abuela y siendo la figura que lo protege al gato, que también lo incorporé, digamos, como relacionarles las historias, digamos. Claro, es para reafirmar, para darle más potencia al cuento, porque es un gato que era de la abuela, ¿no? Claro, tal cual. Claro, y ya pero al final el cuento da a entrever que la abuela fallece, ¿no? O lo deja abierto. O al menos, ¿no? Parece que... se agrava su situación de manera sorpresiva y bueno, tampoco digo que fallece, sino que era una situación que inminentemente se iba a definir de una manera bastante compleja, digamos. La carta, claro, revela, es casi una carta de despedida, ¿no? Pero usted también apeló mucho a la emoción, ¿no? Porque es un cuento esencialmente emotivo entre una relación nieta y abuela, ¿no? Eso también es importante destacar cómo creó esa relación. Sí, realmente sí, lo viví con emoción en el momento de la creación. De hecho, les comento, cuando lo leía, le ponía tantas ganas de esa emoción muchas veces y me emocionaba yo en el relato. Y lo empezaba a leer de vuelta en este afán de corregirlo y volver a corregirlo. Traté de ponerle ese sentimiento para que se notara ese vínculo tan fuerte. Bueno, esa idea de la historia que yo veía, digamos, como un detalle de la realidad y abordarla desde dónde, ¿no? Y era un tema que también el tema de las personas mayores es un tema que me interesa, me pareció prudente contarlo, no simplemente como un hecho de que en una determinada edad de las personas tomamos decisiones y nada más, es como una enseñanza también de una persona mayor que ya había transitado esa etapa. Creo que el final, Mónica, de que ella le dice al gato cómo la vas a extrañar, creo que ahí cerrás el vínculo que ella tenía con su abuela. Creo que ahí mostrás la intención. Es muy, muy importante lo que menciona Micaela, que es el golpe de efecto final, ¿no? Que si, bueno, pensábamos que no la pudo ir a ver, ¿no? En su despedida. Da esa sensación de que la sorpresa de que la abuela se va y se quiso despedir con lo medio de la carta, ¿no? Ese es un poco... De alguna manera proyectar su situación en ese momento, sus distintos estados de ánimo que le generaba esa realidad que estaba viviendo, proyectarla en la figura de Felipe, digamos. Buenísimo, muchas gracias, doctora, le agradecemos su participación, la verdad. Sí, felicitarla por todo el esfuerzo que ha implicado. Me permito, si ustedes quieren ser como Mónica y participar así, participen del concurso de cuentos, voy a meter acá la publicidad, el chivo, participen del concurso, el segundo concurso de cuentos que es del Colegio Abogado Loma de Zamora, que ya está abierto a partir del 23 de abril,
que no es casual porque el 23 de abril estuvimos pensando qué días lanzarlo, el 23 de abril es el Día Internacional del Libro, así que qué mejor homenaje que abrir el concurso, así que anímense y hagan todas las preguntas y entre nosotros nos vamos, porque esto es un aprendizaje para todos, para nosotros, para ustedes, y aprender que para eso estamos, desde este lado y de ese lado, para que sigamos aprendiendo, escribiendo y leyendo, porque creo que hay algo muy importante que leer nos hace libres. Así que bueno, gracias. Exactamente, la verdad les invitamos a que participen en el concurso de cuentos, de hecho le damos como un requisito para aprobar el taller que se animen a escribir el cuento, que en realidad no es también un requisito esencial, no somos tan rígidos en eso, pero los invitamos para que se animen, ¿no? Y poner a prueba sus cuentos, es muy importante poner a prueba los cuentos, ¿sí? Siempre hay que ponerlos a prueba, porque si no nos quedamos en unos escritores que nunca publicamos o no damos a difundir nuestros cuentos, ¿no? Se guardan en el cajón, ¿no? Entonces eso es una tristeza porque hay muchos escritores o cuentos pues, que surgen a la fama, se consagran, y bueno, tenían padres, abuelos que escribían, y bueno, y no venía de la nada, ¿no? Pero tenían esas cuestiones de que quedan obras enterradas, y es una lástima, ¿no? Así que anímense, una de nuestras metas es consolidar su vocación literaria también, ¿no? Así que siempre cuenten con nosotros para en ese sentido. Y queríamos abrir el debate ahora, estos minutos que nos quedan, podemos extendernos un poquito más, no hay problema. Los que están escuchando, si quieren alguna pregunta, porque siempre surgen preguntas cuando se da una disertación, ¿no? Así que queda abierto ese espacio, Mica, si alguna quiere hablar. Yo le quería preguntar a la doctora Mónica, si ella se basó, esto que estuvimos hablando de las reglas, de tips, algún consejo para escribir, ¿en qué te basaste cuando te sentaste a escribir un cuento? A lo mejor también esto ayuda, a todos nos ayuda también. Sí, lo que tenía muy presente era esta idea de no dejar elementos que no retomara durante el transcurso de la narración. O sea, tenía muy presente eso de que si sembraba o traía algún personaje, sea el tema del gato, sea la enfermera, pudiera retomar eso en el transcurso y fuera útil a los efectos de esa narración. Eso lo habíamos visto a través de una teoría de Chekhov, que habíamos dicho, el arma de Chekhov, como que pudiese aprovecharse cada uno de esos recursos. Eso por un lado. Después, nada, el tema de la búsqueda del tiempo, de los temas lo hablamos. Después, el tema de corregir el cuento que habíamos visto, del tema del reposo del cuento, de dejarlo por un tiempo y volver a retomar la lectura, de leerlo en voz alta. Esto que les contaba, bueno, sin decir lo que era porque lo leía en voz alta, a mí me emocionaba leerlo de vuelta y volver a releerlo y corregirlo. Y sí también, bueno, tener en cuenta el tema de la poda del cuento que decía el doctor, que sinceramente hoy quizás hay alguna frase que por ahí podría achicarla, pero bueno, uno a veces sobre la lectura y la lectura es como que le ve alguna otra cosa para corregir. Y algo que, bueno, trataba de también considerar en algún comienzo que fuera atrayente y que estuviera relacionado con lo que iba a ser la trama de este cuento. Ahí, bueno, tuve en cuenta un cuento del doctor Basaure que ya que hablaba del tema del asesinato, que empezaba precisamente con una frase que por acá lo tenía, porque a propósito lo había impreso, que la Casa de Marsella decía se está muriendo directamente. Creo que yo no logré poder resumir en una frase chiquitita, esto que por ahí tendría que ser la frase de engancho del inicio del cuento, pero bueno, es de la manera que encontré de presentar los personajes y esa introducción al conflicto. También es bueno, el estilo, digamos, creo, de cada escritor. De cada escritor, y creo que, claro, tal cual, y lo que da en cuanto a la temática del cuento, la frase que esté relacionada con todo el texto. Lo mío quizás no lo pude resumir lo que quería decir en una frase pequeña, pero bueno, sí rondaba mi pensamiento el tratar de causar ese efecto. En mi caso fue con un párrafote, con un primer párrafo,
que no lo pude resumir, pero bueno, esa era mi idea en cuanto a los aspectos que todo el cuento. Este año lo podés hacer. Achicar la frase. Por eso pusimos el segundo concurso. ¿Por qué no? Bueno, gracias. No, gracias a vos, Mónica. Invitamos también a los compañeros o compañeras que quieran realizar alguna pregunta, alguna consulta, participar. Si hay alguien, charlamos con gusto. Y no se Cualquier animan inquietud. hoy, para las próximas clases pueden, si han escrito algo y lo quieren compartir, nos los comentan antes por mail, al mail del final del taller, y pueden leer acá, no hay nada que escribir, al contrario. Acá estamos para aprender y si lo quieren leer, vamos a dar esta última parte del taller, si te parece, Isaac, para leer alguno que quiera, o si no, algún cuento que quieran leer de algún autor conocido, que lo quieran compartir y que lo quieran leer, y ahí intercambiar ideas y analizarlo. Nosotros siempre estamos con clásicos como es Cortázar, Borges, Bioy Casares, bueno, por supuesto Sábato, porque de ellos aprendemos. Y de ellos, de ahí también nuestra inspiración, y son ejemplos que desde mi punto de vista son los mejores ejemplos, y puede haber otros escritores y autores que no conocemos, que estaría bueno que los conozcamos acá, para eso estamos. Por supuesto, así que abierta la propuesta, así que si alguien quiere comentar algo más, para aprovechar, abrir un poco la conversación respecto a los trabajos que estuvimos viendo, el trabajo número 1, la película, si alguien quiere comentar algo, si no, vamos por otros rumbos. Mientras se van animando para hablar, nosotros lo que estamos pensando también con este taller, de que todas las dudas, si quieren que hablemos de algún autor, también lo comenten, y ya para las próximas clases, por eso también es conocerlos a ustedes. Si quieren que leamos de alguien en particular, o que analicemos, lo hacemos en conjunto, porque este es un trabajo en equipo, así que qué mejor. Y esto me hace acordar que el 23 de abril, mientras van pensando, fue el día que se celebra el Día de la Letra ñ, aunque a ustedes les parezca hasta gracioso, pero bueno, se festeja el Día de la Letra ñ, con su virgulilla, con esa ondita que tiene ahí la N, porque es lo que nos da identidad en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, el español justamente, que la letra ñ nos da, que hasta la quisieron erradicar, imagínense, del idioma por una cuestión económica, porque los teclados y todas las cuestiones tecnológicas no venían con la ñ. Para todos que somos jóvenes no lo sabemos, pero antes se usaba el alt con no sé con qué letra y se tenía que formar la letra ñ, porque no venían en los teclados. Así que lo quisieron erradicar por cuestiones económicas. Imagínense lo que eso significa, que la ñ nos da nuestra identidad. Y yo me pongo a pensar a esas personas que quisieron erradicar, que era la Comunidad Económica Europea, que sin la ñ no podríamos soñar y no podríamos enseñar. Y no podríamos enseñarnos ustedes a nosotros y nosotros a ustedes. Así que creo que eso, qué mejor también que celebrarlo con este taller literario. Isaac, que vos me enseñás, vos Adriano, Mónica y todos los que participan, porque esto es un ida y vuelta y un aprendizaje hermoso. Así que, bueno, gracias. Buenísimo, Mica, la verdad es una reflexión muy linda la que hiciste en una defensa del español. Así que está bueno reforzar nuestra identidad cultural. Y también vamos a terminar la clase ahora, y después queda abierto también para el contacto por mail. Vamos a enviar el segundo trabajo práctico, ¿sí? Para ir evolucionando en la escritura creativa, ¿sí? Yo estuve leyendo los cuentos los trabajos prácticos que me enviaron, así que están muy buenos, los felicito. Aprovecho para felicitarlos a todas y todos, porque realmente hicieron un trabajo muy bueno. Es difícil al principio identificar por qué funciona un cuento, cuál es el conflicto, y realmente lo han logrado, así que vamos a ir avanzando. Esto continúa con la tutoría virtual vía correo electrónico, así que les agradecemos a todos y toda su participación. Estamos muy muy contentos de tenernos en el taller y que se hayan quedado 1 hora y media escuchándonos, ¿no? Así que para nosotros es el mayor premio. Sí. Si les parece, damos por finalizada la sesión, ¿sí?
Le agradecemos también a Adriano, si querés decir algunas palabritas más de despedida, te agradecemos también. Tienes abierto Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y la verdad que sí, estuvo buenísimo y espero que podamos seguir así, que entre todos, ¿no? Podamos poder ir ayudándonos, ¿no? Aprendiendo y como dice, yo también estoy abierto si me quieren preguntar algo, si yo estoy dispuesto a hablar con ustedes para ir ayudándonos, para ver cómo podemos ir reflotando las ideas. Así que estuvo Esperamos la buenísimo segunda clase. lo que dijo Micaela de la ENIE, estuvo buenísimo eso. Bueno, gracias. Te esperamos la próxima. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. A todos. Bueno, damos por finalizada entonces la clase, le agradecemos a todos, a la doctora Magia también si quiere despedirse para cerrar también, tiene el espacio. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muy agradecida por este espacio para leer el cuento y muy contenta de volver a estar en el taller literario. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar, nos vemos la próxima, sí, que es el viernes el 30 de mayo, ¿no? Exacto, que es 28 de Claro, mayo. mayo. Igual Sí, lo tenemos vamos- igual el cronograma, se lo mandamos igual, así que vamos coordinando y siempre les enviamos el recordatorio. Muchas gracias por estar, nos vemos.